Guíame a través de tu Espíritu Santo, Señor. Dile, Señor, y envía el consejo el día de hoy a mi vida. Dile al Señor una vez más, envía tu consejo a mi vida, Señor, a través de tu palabra. Amén. Amén. Toma tu lugar y en lo que te acomodas, busca Mateo capítulo 9, verso 13. Mateo capítulo 9, verso 13. Procura siempre traer tu Biblia, ¿sí? Imagínate un alumno yendo a la escuela sin libros. ¿A qué va a la escuela? De igual forma, siempre lleva tu Biblia a todos lados. Llévala de viaje, llévala a tu trabajo. Si eres estudiante, llévala a la mochila también. ¿Sí? Lleva la Biblia donde sea que estés. ¿Sí? Dice la Escritura en Mateo capítulo 9, verso 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dice una vez más, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Dijo el Señor, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿verdad? Y la palabra también nos dice a través del mismo Señor, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, en la mañana que estábamos orando en el tiempo de nuestro devocional, aquí todos los que llegan temprano a tomar clase, el pastor estaba orando y compartía al mismo tiempo parte de su testimonio de dónde lo tomó Dios y recordaba el día en el que él conoció a Dios, ¿sí? Y de todo lo que le sacó. Así que, ¿cuánto más, verdad? No va a haber gozo en el cielo cuando alguien conoce a Dios y llega a Dios arrepentido, ¿verdad? Quiero hacerte pensar, sí, un poco acerca de por qué el Señor, ¿verdad? Por qué el Señor Jesús no eligió al centurión de Capernaum, ¿verdad? Como uno de sus discípulos. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 8, del 8 al 10, que ese centurión, ¿sí? Da palabras claves, dice que él no era digno de que el Señor Jesús entrase a su casa, ¿sí? Incluso le hace una petición ese centurión y le dice, y el Señor Jesús se maravilla por toda la fe que tenía este centurión. Este centurión, dice la Biblia, era de Capernaum. Y los discípulos dice que le conocieron. La gente que le conocía, este centurión, en Lucas 7 del 4 al 5, dice algo muy interesante. Dice, este centurión que es de Capernaum y no es de esta nación, dice, este centurión ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Wow, a mí me sorprende esas palabras, que alguien que no sea de tu casa, ¿verdad?, esté dispuesto a dar. Y te decía, ¿por qué el Señor Jesús no eligió mejor a este centurión, que no se da el nombre de él, ¿sí? Pero sí se dice que era de Capernaum. Entonces, ¿por qué el Señor, si él amaba, ¿verdad?, tanto la obra de Dios, que dice que hasta edificó una iglesia? Wow, gente como esa necesitamos, ¿sí? Y la pregunta una vez más, ¿verdad? ¿Por qué el Señor no eligió mejor a este centurión? Y aparecería su nombre contado entre los 12 discípulos, ¿verdad? Pero él ya era tal como lo dice la palabra, ¿verdad? Yo no vine a llamar a justos, sino a ¿quiénes? A pecadores. Así que este hombre, al parecer, ya era alguien justo que buscaba a Dios al grado de hacer una iglesia.
Dice ahí Lucas capítulo 7, verso, ¿qué? 4 les dije. Dice que Lucas 7:5, dice, se dice de este centurión, ¿verdad? Le dan testimonio acerca de él. Este es alguien que ama a esta nación, ama al pueblo de Dios. ¿Hay alguien que ama al pueblo de Dios? ¿Hay alguien que ama el pueblo de Dios en este lado? ¿Sí? Porque dice, esta gente está dispuesta a edificar. Wow, yo no sabía que nuestra apostolana compartiría, ¿sí? O repartiría bendiciones acerca de que si quieres venir a hacer algo a la iglesia. Pero dice en la Biblia, ¿sí? Que este hombre extranjero, extraño, ¿sí? Amaba la obra de Dios al grado de edificar una iglesia. Wow, ¿cuánta gente se necesita así? 12 de esos hubiera elegido el Señor Jesús y hubiera hecho estadios. ¿Sí? ¿Estás entendiendo aquí? Pero dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este hombre llega con toda humillación delante del Señor, ¿verdad? Envía a sus siervos y le dice, ¿sabes qué? Tengo un siervo enfermo en mi casa, solamente no vayas a mi casa, solamente le dice al Señor, solamente di que sea sano y este hombre, mi siervo, va a ser sano. Y dice la Escritura, el Señor se maravilló por la fe que tenía este hombre. Y es más, da un dato muy interesante, dice, en toda Israel no ha hallado tanta fe. Wow. En todo el pueblo de Dios, dice, no he hallado tanta fe más que en este hombre. Eso es interesante, a mí me sorprende eso. ¿Sí? Como un extraño, al parecer, ¿verdad? Por el puesto que tenía este centurión, en alguna otra ocasión hablamos acerca del centurión, era un jefe de un pelotón de 100 soldados, de ahí viene centurión, de ahí viene siglo de 100, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo al tema. Dice la palabra de Dios que también el Señor Jesús conoció un hombre llamado Jairo, este sí era principal de la sinagoga. En Marcos capítulo 5, verso 22, se dice de Jairo, ¿sí? Que era uno de los principales de la sinagoga, y dice, y llegó también y se postró a los pies del Señor Jesucristo. Gente como Jairo, gente como ese centurión, no los eligió el Señor para que fueran sus discípulos y después los hiciera apóstoles. ¿Estás aquí? Estos dos, dime si o no, ya daban la pinta de apóstoles, maestros, profeta, evangelista o probablemente pastor, sea lo que sea. Si estos tenían las características. Primeramente dice, amaban la obra de Dios, se dice de ellos, se humillaban delante de Dios, respetaban tanto la autoridad de nuestro Señor Jesús que lo conocían, ¿sí? ¿Quién era Él? Yo creo que si el Señor Jesús hubiera dicho, ¿quién dicen que soy yo? Uno de ellos hubiera dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Hubiera dado la respuesta que dio el apóstol Pedro. Ellos lo conocían. La Biblia habla claramente que ellos sabían con quién hablaban. ¿Estás aquí? Se dice de ellos que ellos sus características hablaban de gente que era gente espiritual, eran personas espirituales, eran gente que sabían a quién acudir, a quién pedirle. ¿Sí? Siendo Jairo un principal de la sinagoga, ¿sí? Va y hace lo que Santiago da el consejo, ¿verdad? Si está alguno enfermo entre nosotros, llame a los ancianos de la iglesia. Supo con quién ir, ¿sí? Porque Jairo va también y le hace una petición a nuestro Señor, pero llega de una forma humillada. Jairo le pide por su hija. ¿Recuerdas esa historia? Pero Jairo, dice la Escritura, que se postra a los pies del Señor. Cuando tú vengas a la iglesia, cuando vengas a la casa de Dios, humíllate en su presencia. Humíllate. Sea alguien de un corazón humilde dentro de ti, ¿sí?
que delante de Dios estos hombres no eran cualquiera, ¿sí? Vaya que un centurión ya, ¿tú crees que delante de sus 100 soldados se iba a portar con la manita torcida, como decimos aquí en México? ¿Iba a doblar la mano? ¿O que Jairo, si era un principal de la sinagoga, se iba a mostrar como cualquier otra persona, otro civil dentro de la iglesia? Claro que no. Ellos eran gente de posición, eran gente que ocupaban un lugar importante. Es más, al grado de que de que este centurión hubiera hecho una sinagoga, imagínate con qué recursos contaba. ¿Sí? Todos los que han participado en algún momento en la obra en este lugar saben lo que ha costado este lugar. ¿Sí? Y saben que en este lugar este lugar se mueve con fe. ¿Sí? Saben todo lo que ha costado, saben todo. Desde quienes participan en el grupo de alabanza saben cuán costoso es tener un cable. ¿Sí? Saben cuán costoso es hacerse de un instrumento, cuán costoso es. ¿Sí? Ahora imagínate todo lo que tú puedes disfrutar. La silla en la que estás costó algo. ¿Sí? Imagínate las posibilidades de este centurión, los recursos con los que contaba, al grado de que dijo, yo hago la sinagoga yo solito. Wow, se dice, imagínate si este hubiera sido uno de los discípulos de nuestro Señor. ¿Sí? ¿Ya te lo estás imaginando? La Biblia nos habla también en Marcos capítulo 12, verso 28 al 34, acerca de un escriba, pero este escriba también no era cualquier escriba. Este escriba era un hombre con revelación. Acuérdate que en esos tiempos el escriba hacía la función de la imprenta. ¿Sí? En aquellos tiempos no había imprentas así como que deme 10 Biblias para regalar. ¿Quién ha regalado Biblias? Bueno, es tiempo de que sigas regalando Biblias. ¿Sí? ¿A quién le va a costar la Biblia? ¿Al que la recibe o al que la compró? ¿Sí? Escrito está, el rey David dijo, no daré algo a Dios que no me cueste. ¿Sí? En realidad no es que se esté vendiendo la palabra, pero para poder adquirir papel y la tinta, ¿verdad? Que todo tiene un precio. ¿Sí? En realidad son los gastos que se genera al poder imprimir este libro. Pero en aquel tiempo era el escriba el que hacía la función de la imprenta. Imagínate cómo quedaba su mano de cansada nada más para escribir los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Sí? Después de Josué, Jueces, Ruth, imagínate cuando ya llegó a Salmos y son 150 capítulos. Imagínate cuánto tiempo tenía que invertir el escriba, ¿verdad? Para poder reproducir un ejemplar de este libro tan bello, este libro tan sagrado, que si tú lo tienes en tu casa, léelo en tu casa. ¿Sí? Que si tú lo tienes en tu casa es para que lo estudies, es para que lo escudriñes. Imagínate cuánto sufría la gente de la antigüedad que no podía, hoy en día hasta lo tienes aquí, ¿verdad? Ese libro, y en diferentes versiones, y ni una lees, nada más las tienes ahí, pero ¿de qué sirve que las tengas? Bueno, volviendo al asunto acerca de este escriba, ¿qué crees que se dice de este escriba en Marcos capítulo 12, del 28 al 34? ¿Sí? En el verso 34 la Biblia nos dice que Jesús le dijo a este escriba, no estás lejos del reino de Dios. Imagínate si nuestro Señor Jesús hubiera llamado a este escriba que tampoco es mencionado su nombre. ¿Sí? Ya llevamos 3. Imagínate un centurión con los recursos suficientes como para hacer un templo, una sinagoga, ¿verdad? Con todo, me puedo imaginar que no solo la construyó, sino que hasta le puso todo el mobiliario.
¿sí? La gente da testimonio acerca de este hombre y incluso le dice al Señor, Señor, interceden por este centurión y le dicen, Señor, sabes, concédele lo que te está pidiendo, intercediendo por este hombre. No era cualquier hombre, era un hombre que amaba la obra de Dios. Quiero pensar que aquí hay gente que ama la obra de Dios. Hay gente que ama la obra de Dios en este lugar. Con esos 12, suficiente. Sí, tienes que amar la obra de Dios. Hace un momento yo no me imaginé, más hasta me regresó la pastora a poner el video, ¿verdad? Y empezó a repartir bendición acerca de por qué no amas la obra de Dios, por qué no le das tiempo a Dios, ¿verdad? Le das tiempo a Dios para descansar, le das tiempo a Dios para sentarte a comer, le das tiempo a Dios para entretenerte frente al televisor. Perdón, le das tiempo a ti, te das tiempo a ti, entreteniéndote frente al televisor, ¿verdad? Y no le has dado tiempo a Dios. ¿Qué se dice de este escriba? Acuérdate que en esos tiempos lo que escaseaba era la revelación. Dios había dejado de hablar 400 años desde el profeta Malaquías hasta el profeta Juan el Bautista. No hay profecías, no hay escritos que se diga que en ese periodo de 430 años hasta que el Señor Jesús es bautizado en las aguas. Ok, estamos hablando de un hombre de recursos, estamos hablando de un principal de la sinagoga, alguien conocedor de la palabra, alguien que dirige la iglesia. Sí, estamos hablando de alguien que tiene revelación ahora, ¿sí? Y imagínate qué hubiera hecho el Señor con estos tres. ¿Sí? José de Arimatea, Marcos capítulo 5, verso 43. José de Arimatea nos habla que este hombre era alguien, un miembro noble del concilio y que esperaba el reino de Dios, y dice que entró osadamente dice la escritura, entró osadamente delante de Pilato, y me puedo imaginar, ¿verdad?, que ni permiso le pidió a los que estaban en la entrada de su palacio, lo que fuera, ahí donde estaba Pilato. Me puedo imaginar que en la posición que tenía este hombre, no necesitó el permiso, ¿puedo ver a Pilato? Sino que dice que se pasó derecho, entró directamente con Pilato y ¿qué le pidió? Pidió el cuerpo de nuestro Señor después antes de que fuera bajado de la cruz. ¿Tú crees que este hombre, sí, no conocía al Señor Jesús? ¿Y que el Señor Jesús no le hubiera conocido? Si es más, cuando se encuentra con Natanael, que ahorita te voy a hablar de él, le habla acerca de él y lo ve antes de que él llegara y dice, antes de que tú me vieras, dice, yo ya te había visto. ¿Sí? El Señor Jesús es más, hasta le revela qué estuvo haciendo. Y dice, por cuanto te asombras, dice, por cuanto estoy diciendo que yo ya te había visto. Imagínate, ¿tú crees que Dios no conocía a José de Arimatea? La Biblia nos dice, ¿verdad?, claramente ahí en este pasaje, que este hombre era noble del concilio. Tampoco era cualquier hombre. Estoy hablando de hombres con posición, hombres ya entregados a Dios, con la revelación de parte de Dios, al igual que Simeón. ¿Te acuerdas quién fue Simeón? ¿Alguien se acuerda quién fue Simeón? Es más, él tenía una profecía que vería, antes de que muriera, él vería a nuestro Salvador. Y de repente, ¿verdad?, llega José con María y llevan al niño Jesús para ser presentado a sus 8 días de nacido. ¿Sí? Por eso la iglesia cristiana lo que hace es presentar los niños, no bautizarlos. El Señor Jesús se bautizó hasta los 30 años, antes no. ¿Sí?
Entonces, imagínate, la Biblia dice de Simeón que él ya era grande. Me puedo imaginar que para cuando el Señor es bautizado, probablemente Simeón ya no estaba. Ya no se nos habla más de él porque ya él era de edad avanzada. Él solo tenía que ver al Salvador, la profecía que él tenía. Entonces, por eso no te hablo de él. Pero si es que él todavía viviera, hubiera elegido a Simeón antes que a Pedro. Que por cierto, Simón y Simeón es lo mismo, ¿sabías? Simeón es uno de los hijos de Jacob, de las 12 tribus, hijo de Lea. Entonces, Simón, al que antes se le conocía como Simón y después como Pedro, en realidad también era un Simeón. Ok, ahorita te quiero hablar de los discípulos, pero estoy hablando, recordándote el versículo con que empezamos. El Señor Jesús dijo, porque no vine a llamar a los justos, sino a quienes, a los pecadores al arrepentimiento. Así que no creas que Pedro ya era San Pedro, como algunos lo tienen por ahí, ¿no? Para mí que, o cualquiera de estos tres era un cristiano ejemplar delante de todos los que conocían. La palabra de Dios, te quiero hablar de uno más. Créeme que el sumo sacerdote Caifás, acuérdate que cuando es apresado nuestro Señor, lo llevan delante de Anás, lo llevan delante de Herodes, delante de Pilatos, y Anás lo manda con Caifás. De hecho, Caifás era suegro de Anás, ambos sumos sacerdotes. Pero en ningún momento, ¿sí? Eso solamente te lo estoy diciendo con mucho cuidado, ¿verdad? Porque en ningún momento Caifás juzgó a nuestro Señor, sino incluso profetizó. La Biblia nos dice que Caifás en Juan capítulo 11, verso 49 al 51, de hecho el 51, Juan 11, 51, se dice que Caifás profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¡Wow! Imagínate después cuando Anás manda al Señor Jesús delante de Caifás. El cumplimiento de la profecía de Caifás se estaba dando ahí cuando Anás lo manda al Señor Jesús delante de Caifás, porque para ese momento, sí, Caifás tiene más autoridad que Anás, ¿sí? Si ya tienes ahí Juan 11, 51, lo puedes leer conmigo, ¿verdad? Dice la escritura que Caifás profetiza, ¿sí? Él era el sumo sacerdote en ese año y profetizó que Jesús había de morir por la nación. Imagínate cuando Anás manda al Señor Jesús delante de Caifás. ¡Wow! Yo creo que Caifás se quedó con el ojo cuadrado. ¿Sí? Se quedó impresionado. La profecía que había dado acerca de que Jesús moriría por la nación, eso solamente lo había profetizado el profeta Daniel, que se le quitaría la vida al Mesías. Él lo había profetizado. Imagínate, y llega Caifás y recuerda o reitera la profecía de parte de Dios, Jesús, y ya habla directamente acerca de Jesús, que Jesús moriría por la nación. No sabía que solamente por la nación, sino que por toda una humanidad, por todo el mundo, por nosotros que estamos en este momento y por los que están llegando a la casa de Dios y por los que le conocerán y por los que están por venir hasta tu tercera y cuarta generación. La profecía de que Dios enviaría a su Hijo y daría su vida por ti ha sido cumplida. Y hoy podemos gozar de todos esos beneficios. Amén. Entonces te acabo de mencionar solo unos cuantos hombres mencionados ahí, a los cuales el Señor Jesús no les dijo, sígueme. Esta solo fue mi introducción para que entendieras lo que te quiero hablar. El Señor Jesús dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El centurión, ¿verdad? Ya era alguien justo. Ya era alguien arrepentido, en otras palabras. Jairo ya era un hombre arrepentido, ¿sí?
el escriba ya era alguien arrepentido. A esos no les dijo, sígueme. Caifás, el sumo sacerdote, que hasta profetizó que el Señor Jesús daría su vida por la nación, pudo haber sido uno de los discípulos. Pero el Señor Jesús dijo, yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y quiero hablarte acerca de los 12 apóstoles. Aunque los 12 apóstoles tienen un nombre de sus ancestros, de los patriarcas, ellos tienen nombres de las tribus, ¿sí? Ellos no vivían conforme a su nombre. ¿Sí? ¿Estás aquí? La Biblia nos dice en Mateo capítulo 10, del 2 al 4, da la lista de todos los discípulos, da a los 12 discípulos cuando los llama nuestro Señor, y de entre la lista, Pedro, Simón, al que el Señor Jesús le llamó Pedro, donde Simón viene de Simeón, y Simeón aparece en Génesis 29, 33, y significa Dios me oye. ¿Qué significa Simeón? Dios me oye. Pero Pedro no caminaba conforme a su nombre. Pedro caminaba conforme al pecado. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que él era del vulgo, él era iletrado, él era mal hablado, él era grosero. Es más, 3 años andando con el Señor Jesús y todavía cargaba navaja. ¿Sí? Él no vivía, ¿sí? Él no vivía lo que cantamos hace un momento. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Él decía, cargaré mi navaja por si se me acercan 1000. ¿Sí? Él no tenía a Dios por protector. Él no decía el Salmo 3, Jehová es mi escudo alrededor de mí. No, mi navaja es mi escudo y a mí me defiende mi espada. ¿Sí? Te digo, Simón, al que el Señor Jesús le llamó Pedro después, o Cefas, ¿sí? Él no caminaba conforme a su nombre. Es a él al que les tenía que decir el Señor Jesús, sígueme. Es a él al que le tenía que decir, ¿sí? Yo te voy a transformar, yo te voy a cambiar, yo te voy a hacer alguien, ¿sí?, conforme al corazón de Jehová. Yo te voy a hacer alguien, ¿sí?, con un ministerio, con un propósito. Tú que no tienes nada, tú que eres un pescador y piensas que en medio de la mar no te he visto, a él fue al que llamó. No llamó al escriba, no llamó a Jairo, no llamó al sumo sacerdote, no llamó a aquel centurión, no llamó a ellos, sino llamó a un pecador llamado Simón. Y le dijo, ¿verdad? Ahora serás Pedro. Y ahora tienes un propósito, ¿sí? Lo que aquel centurión edificó en un templo, ahora le dice a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Ahora Dios te dice a ti, si tú pensabas que no tenías un ministerio o un propósito en la tierra, o pensabas que Dios no se había fijado en ti, ahora el Señor te dice a ti, tú eres esa piedra, tú eres ese que usaré para fundar, ¿verdad?, iglesias. Aquel centurión lo hizo solamente en forma literal, hizo el templo, hizo la sinagoga, hizo probablemente es ahí donde el Señor Jesús iba y predicaba y abrió el libro de Isaías cuando fue a la sinagoga, ¿verdad? Probablemente ese mismo templo era. Pero ahora te dice a ti, ¿sí? Recuerda que tú eres templo del Espíritu Santo. Y ahora tú eres esa piedra en el que el Señor te usará para que forme a su iglesia. Dios te ha estado usando, ¿verdad? Todas las que has puesto en esa tarjetita en la que anotaste los nombres por los cuales estás orando, ¿verdad? Créeme, Dios te está usando porque eres esa piedra que Dios está usando para que su iglesia crezca, para que su iglesia sea edificada, para que su iglesia, ¿verdad?, tenga un fundamento porque hablas de la palabra de Dios. Quiero hablarte del que sigue, no sé si me dé tiempo para hablarte de los 12, pero quiero hablarte de algunos otros.
Andrés, hermano de Pedro, dice que era de Betsaida de Galilea. Andrés significa compañero. ¿Cuántos compañeros te hacen falta el día de hoy? En la clase de la mañana le decía yo a los jóvenes, ¿verdad? Amigo no es aquel que te dice que no le importa lo que estás pasando, no le importa lo que estás sufriendo, no le importa lo que te hace falta. Ese no es amigo, ¿sí? Andrés significa compañero, pero Andrés no vivía conforme a su nombre. Es por eso también que el Señor Jesús, si Andrés era hermano de Pedro, y Pedro sabes cómo era, imagínate cómo era Andrés. ¿Sí? Bueno, no hablemos más, ¿verdad? Los dos eran pintitos, de acuerdo al proverbio mexicano. Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. ¿Sí? De Jacobo, ¿sabes qué significa? ¿De dónde viene Jacobo? Jacobo viene de Jacob. Génesis 32, 28. Jacob significa, ¿verdad? Porque como le dice Dios a Jacob, porque has luchado, ¿sí? Con Dios y con los hombres y has vencido. La característica de Jacob es que ha vencido. Aquí tenemos nuestro Jacob. Y ha vencido, lo podemos ver. Y ha vencido en las áreas en las que él esté batallando, ¿verdad? Hay una profecía de parte de Dios para ti. Has vencido. Tienes que ser alguien vencedor. Entonces, ¿tú crees que Jacobo vivía de acuerdo a su nombre, que había vencido? Jacob, no, es más, Jacob también significa, literalmente significa suplente. Cuando tú no tienes fuerzas, quisieras que alguien te supliera. Cuando tú ya no puedes, quisieras que alguien fuera como en esos deportes de las Olimpiadas de los relevos, ¿no? ¿Has visto esos Juegos Olímpicos donde hay relevos? Donde unos corren con obstáculos y de repente llegas a otro lugar y ya está otro esperando el relevo, un suplente, alguien que le ayude a seguir en la carrera, alguien que les ayude a continuar. ¿Tú crees que Jacob vivía de acuerdo a su nombre? Jacobo, hermano de Juan. Juan, ¿qué significa Juan y de dónde viene? Juan viene de Johanán. Nehemías 12:42. Dice la escritura que Johanán era un levita, el cual cantaba en voz alta. Como que no lo está haciendo en voz alta. De acuerdo a Nehemías capítulo 12, verso 42. Entonces, ¿tú crees que Juan vivía de acuerdo a su nombre y que era que alguien adoraba a Dios y alababa a Dios en todo el tiempo de bueno o malo, en toda circunstancia? No, también de Juan se dice lo mismo que de Pedro. Era pero sí fino para hablar. Probablemente le enseñó a los mexicanos a hablar. Porque se cargaban una boquita que pa' su mecha. ¿Sí? Bueno, no hablemos más. Quiero seguirte con los demás. Te estás dando cuenta que el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Yo vine a llamar a ¿quiénes? A los pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesús no llamó a ese escriba, el Señor Jesús no llamó al sumo sacerdote, el que ya profetizaba, el Señor Jesús no llamó a aquel centurión que tenía los recursos y era pudiente y que se llegaron delante del Señor y se postraban y se humillaban delante de Él, siendo de la posición que fueran. El Señor Jesús no llamó a ellos. El Señor Jesús fue a buscar a los que andaban, a los que necesitaban arrepentimiento. ¿Sí? Y te digo, los discípulos de nuestro Señor tenían un nombre con un significado, pero no vivían de acuerdo a ese nombre. No vivían de acuerdo a lo que tenían que ser, a lo que habían sido llamados. El Señor Jesús tuvo que irlos a llamar al arrepentimiento. La diferencia entre Judas Iscariote y el apóstol Pedro, ¿cuál fue la diferencia entre ellos dos?
¿sí? En que Pedro lloró amargamente después de haberle negado y se arrepintió, y Judas fue y se ahorcó. Y dijo, quebrantó el mandamiento que dice no matarás. Quitarse su propia vida, se mató a sí mismo, fue y se ahorcó, ¿sí? Quebrantó el mandamiento del Señor. La diferencia entre ellos dos fue que Pedro se arrepintió. Es a Pedro al que llamó el Señor Jesús al arrepentimiento. Es a Pedro, ¿sí?, al que Dios le dio un propósito. Juan significa favor de Dios, ¿sí? O Yohanan, el favor de Dios. ¿Alguien necesita aquí el favor de Dios? Yo creo que no estuvieras aquí si no necesitaras el favor de Dios, ¿sí? La palabra de Dios dice, ¿verdad? Con brazo fuerte te saqué de Egipto. La palabra de Dios dice acerca de Dios, con brazo extendido te saqué. Dice el Salmo, ¿verdad? Saqué del pozo cenagoso, te rescaté del hoyo tu vida. ¿Y qué tuvo que usar el Señor? Su mano, ¿verdad? Es el Señor que está dándote el favor. Juan no vivía de acuerdo a su nombre. Juan no vivía de acuerdo al favor de Dios. Juan no vivía, sí, con el favor de Dios, sino que Juan tenía que ser llamado al arrepentimiento primero. Tenía que ser llamado a una preparación. Y vivamos, dime quién fue Juan. No solo tuvo ministerio de pastor, pastoreó a 7 iglesias a las cuales le habla en el libro de Apocalipsis. Mensaje a las 7 iglesias. No solo fue pastor de 7 iglesias, fue apóstol de las 7 iglesias, ¿sí? No solo fue pastor y apóstol, sino que tuvo el ministerio profético. A ningún otro en la Biblia se le dieron todas las profecías a las que él se le dieron para escribir todo Apocalipsis. A ningún otro, ¿sí? Imagínate que si no necesitaba ser llamado primero al arrepentimiento para que Dios le diera un ministerio, para que Dios le diera un propósito, para que hoy tú y yo supiéramos, ¿verdad?, que hay un cielo, hay una tierra nueva, para que tú y yo conociéramos cómo es su trono, que un arco iris corona su ser, para que supiéramos que en el cielo no hay necesidad de sol, porque Dios es el que ilumina, para que tú supieras que en el cielo hay calles de oro y mares de cristal. Sí, eso solamente se le dio al apóstol Juan, un hombre que después de que fue llamado al arrepentimiento, Dios lo usó de manera grande. ¿Hay alguien que necesita ser llamado al arrepentimiento? Necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte porque Dios te quiere usar. Dios te ha visto donde has estado, ha estado contigo, ya te ha cuidado de todo lo que te ha pasado, y Dios ha estado ahí y estás aquí porque Dios tiene un propósito para ti. Tan solo porque tiene un propósito para ti. Lo hizo con sus apóstoles. Lo hizo con sus discípulos, a los cuales después les dio autoridad y les dijo: id por toda Judea hasta Samaria, el último de la tierra. Es a ellos quienes les dio autoridad para echar fuera a los demonios y sanar a los enfermos. Es por eso que después ves al apóstol Pedro, ¿verdad?, resucitando una mujer también. Ves a Pedro levantando paralíticos, el que estaba frente al templo llamada La Hermosa, ¿verdad? Es a Pedro el que nadie daba algo por él. Es a Pedro, es el que necesitaba ser llamado al arrepentimiento para engrandecerse Dios en su vida. ¿A cuántos no quieres que Dios se engrandezca en tu vida? ¿Tú quieres que Dios se engrandezca en tu vida? Necesitas ser llamado al arrepentimiento. Llama a gente al arrepentimiento, que Dios tiene un llamado para cada uno de ellos. Dios tiene un llamado para ti. Créelo, Dios tiene un llamado para ti. Felipe, su nombre viene de Filipo y significa fraternal, amigable o querido amigo. ¿Sí? También Felipe significa domador de caballos. Vaya que para domar un caballo, no cualquiera. He conocido gente que lo hace. Mis respetos.
mi abuelo y mi padre tuvieron caballos. Y había entre ellos los potros que nacían entre ellos, o los caballos nuevos que adquirían. Algunos eran briosos, pajareros, le llaman de un asunto que le tienen miedo a los objetos que se mueven, objetos sin vida que se mueven, que el viento los mueve, ya sea por una bolsa, una lata de refresco, lo que sea, y esos caballos se alteran. Domar un caballo, vaya que no cualquiera, ¿sí? Hoy tú sabías que Dios nos dio el señorío desde el Génesis. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que Dios nos dio el señorío sobre toda la creación, sobre todo animal que se arrastra, sobre todo animal que vuela en las aguas y que nada sobre las aguas, ¿sí? Dios le dio la autoridad al ser humano. Felipe no caminaba de acuerdo a su nombre, porque dice la Escritura, y sobre toda cosa creada, y no tenía autoridad sobre los demonios, no tenía la autoridad hasta que el Señor lo llamó al arrepentimiento. Y entonces sí le dijo: Felipe, ¿verdad? Ahora sí puedes echar en mi nombre a los demonios, puedes echarlos fuera. Es a Felipe el que le dijo: alimenta a esta multitud, 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, y les dice: aliméntalos, dales de comer tú. Y Felipe le dice: Señor, 200 denarios que traigo acá no me alcanzan para alimentar todos estos. Oh, no sabía lo que se esperaba, ¿verdad? Es que el Señor Jesús no le dijo a Felipe: ve y compra alimento. El Señor Jesús le dijo a Felipe: diles que se recuesten y dales de comer el pan. Y multiplicó los panes y los 2 peces, ¿verdad? Entonces Felipe repartía y repartía pan, y de repente la cesta no se acababa, y iba con los otros discípulos, y los panes y los peces no se disminuían. Incluso la Biblia dice que sonaron cestas de comida. ¡Wow! Felipe, alguien que recuperó el señorío sobre la creación de Dios. Bartolomé significa que abre. Yo creo que abría solamente la puerta de su casa, pero no podía abrir las puertas del cielo. No podía hacer que las ventanas de los cielos se abrieran y se derramara toda bendición, ¿sí? Bartolomé, un hombre que no vivía tampoco de acuerdo a su nombre, pero que el Señor Jesús lo llamó al arrepentimiento y lo hizo también, le dio la autoridad de que se pudieran abrir. Y es a ellos a quienes les dice, ¿verdad?, el Señor Jesús: y les daré autoridad, ¿verdad? Y todo lo que atares en el cielo será atado, y todo lo que desatares en la tierra también será desatado. Es entonces que Bartolomé empieza a vivir conforme a su nombre. Satanás te ha mentido acerca de tu nombre. Satanás te ha engañado acerca de lo que tú eres. Pero Dios te ha dado un nombre, y tu nombre no es cualquiera. Tu nombre ahora es hijo de Dios. Tu nombre es santo porque tu Dios es santo. Tu nombre ahora es ciudadano del reino. Tú ya no eres ilegal en el reino de los cielos. Tú ya no eres un ilegal, ¿verdad?, como aquel que no tiene visa o pasaporte en otro país, sino que tú caminas con legalidad en la tierra. Tú ahora debes de vivir conforme al reino, y ya te lo compartí en otra ocasión. ¿Cómo es el reino? Que como se vive en el cielo, ¿verdad?, se haga en la tierra. Camina conforme se vive en el cielo. Vive como se vive en la tierra. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tomás, la Biblia nos dice, Tomás, también conocido como Dídimo. Dídimo significa doble. Oh, ¿hay alguien aquí que necesita algo doble? No me gusta hablar mucho de la prosperidad, pero es inevitable aquí. Dios te quiere bendecir. ¿Estás aquí? Dios te quiere bendecir. ¿Tú quieres algo doble? Dile al Señor: dame él. A Job, después de que Satanás le quitó sus bienes, después de que le quitó su familia, después de que le puso enfermedad, ¿verdad?, le quitó su salud,
se le restituyó. La palabra de Dios dice que se le restituyó. Pero Tomás era alguien que perdió la fe. Tomás era alguien que perdió la fe. No vivía de acuerdo a su nombre. Tomás significa también gemelo. Probablemente le pusieron Tomás porque tenía un hermano gemelo. No se habla de él, no dice la Biblia si vivió, si murió. No se habla la Biblia no habla la Biblia acerca de su hermano. Cuando estés en el cielo le preguntas al Señor, ¿sí? Pero Tomás no vivía de acuerdo a su nombre. Él tenía una doble bendición. Él tenía doble en todo, pero era él el que no tenía doble su fe. Es más, su fe no la había cultivado. Su fe esa semilla de mostaza de la que el Señor Jesús habló en su parábola, Tomás no cultivó esa fe. Todos sabemos aquí, ¿verdad?, que al sembrar una semilla de maíz, ¿cuántos elotes da? ¿Le has contado las semillas en el elote? Tú solo te comes los esquites, muerdes el elote y no te importa cuántos sean. Estás como la paleta, ¿verdad? ¿Cuántas chupadas para llegar al centro? Tú solamente le muerdes. Pero Tomás no caminaba conforme a su fe. Su fe estaba muerta. Su fe no había germinado, es más, no había caído en buena tierra. La fe de Tomás no había caído en buena tierra, de modo que Tomás es conocido, ¿verdad?, por decir, si yo no metiere mi dedo en sus heridas o mi mano en su costado, yo no creeré que es el Señor Jesús. La fe de Tomás no vivía de acuerdo a su nombre. Él debería tener una fe multiplicada. Él debería haber tenido una fe que da fruto. Él debería haber tenido una fe como la de Jairo, como la del centurión que le dijo, no es necesario que vayas a mi casa, Señor Jesús, solamente di que mi siervo sea sano y va a ser sano. Y dice la Escritura que por la fe de este centurión el Señor Jesús se maravilló y dijo, no he hallado tanta fe en el pueblo más que en este hombre. ¿Sí? Imagínate, Tomás no tenía esa fe. ¿Tú crees que era apto para ser discípulo del Señor? Pero sin embargo él dijo, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Los justos ya son justos, los justos ya han sido justificados por su gracia, ¿verdad? Los justos ya han sido perdonados con la sangre de Jesucristo. Los justos ya se han apartado del pecado. Los justos ya viven conforme se vive en el reino, así como se vive en el reino, viven aquí en la tierra. Los justos ya no necesitan, dijo el Señor. Los justos ya no me necesitan, ya me tienen. Yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento, dijo el Señor. Así que sigue llamando a gente para que venga al arrepentimiento. Sigue llamando a gente, sigue invitando a la gente que conozca de Dios. Sigue llamando a gente que sea salva. Sigue llamándola, sigue orando, sigue intercediendo por ellos. Que hay gente como estos apóstoles, ¿verdad?, que si Dios no los hubiera llamado hubieran muerto siendo nadie y su nombre hubiera sido pisoteado, no hubieran vivido conforme a su nombre. Creo que todavía tengo 5 minutos. Dijera el apóstol, ¿quién me da 5 minutos? 5, 10, 15, 30, ya con eso. Sí, ya se la catafixié. La Biblia nos habla acerca de Mateo. A mí me impactó conocer esto de Mateo. Mateo viene de Matatías, primero de Crónicas 15:21. Otro de los levitas. ¿Sabías que antes de que el Señor llamara a Mateo se llamaba Leví? Dice la Escritura que el Señor Jesús se encuentra a Leví en la mesa de los tribunos. En los tributos, perdón, era un recaudador de impuestos conocido también. De hecho, ese oficio, trabajar para el gobierno, ¿verdad? Que quién sabe quién ha conocido gobierno que sea honorable. ¿Quién ha conocido un gobierno que sea, ¿sí?, recto así? Pues
Leví era un trabajador del gobierno romano al cobrar los impuestos. ¿Sí? ¿Recuerdas que en una ocasión llegan los cobradores de impuestos con el Señor y le dicen, a ver, págame? Y el Señor Jesús les dice, pues yo hasta ahorita donde sé, pagan los extranjeros. No sé por qué me cobras, pero aquí está y quédate con el cambio. Cóbrate lo mío, mis impuestos y los impuestos de Pedro, y quédate con el cambio. Aún cuando le fueron a cobrar a nuestro Señor los impuestos, Él dio sus impuestos. ¿Hay alguien aquí que si paga sus impuestos o los evade? ¿Hay rateros por aquí? Esos ya cambiaron, ya el Señor los llamó al arrepentimiento. Ya Dios los redimió, ¿verdad? Ya Dios los perdonó, ya se apartaron del pecado, ya son justos, ya por su gracia son justificados, ya no son como eran antes. Digo, eso es. ¿Sí? Si hay cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Sí? Pero el Señor Jesús pagó los impuestos. ¿Sí? Escuchaba el testimonio de un evangelista y decía que cuando lo esperaban en los aeropuertos, en las iglesias a donde los invitaban, él llevaba su maleta. Y primero le preguntaban, al que le decía, le llevo su maleta, le preguntaba, ¿10 más? Y si le decía que sí, entonces le dejaba la maleta. Si le decía que no, dice, si le robas a Dios, me vas a robar a mí. Mejor yo llevo mi maleta. ¿Sí? Ya de esos no hay, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús llega al templo y encuentra una cueva de ladrones, es lo que estaban haciendo. Estaban vendiendo, ¿te acuerdas que para ese momento, antes de que el Señor Jesús diera su vida en la cruz, tenían que comprar un palomino, tenían que comprar un macho cabrío, tenían que comprar un becerro para ofrecer el sacrificio por sus pecados? Y yo creo que les ofrecían el chivo más enfermo, el más flaco, y lo vendían a precio del gordo. ¿Sí? Y no nos imaginamos qué otras cosas más podían hacer. Pero la Biblia dice que el Señor Jesús llega al templo y les dice, ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones. No esperes a que Dios te eche un día de su presencia. ¿Sí? Mejor no seas como Leví o como Mateo, ese cobrador de impuestos. ¿Sí? Mateo. Mateo viene de Matatías, te decía. Es más, este era un levita que en primero de Crónicas 15:21, su tocayo antepasado, tenía arpa afinada en la octava para dirigir. Su ancestro Mateo, Matatías, vivía, ¿sí?, en otro nivel. Y el Mateo de nuestro Señor estaba como 2 niveles abajo. Desafinado, sonaba mal, todo lo que hiciera le iba mal, ¿verdad? Lo que hacía no prosperaba porque se le apartó de su boca la palabra de Dios. Imagínate muchas cosas. Pero el Señor Jesús llamó a los pecadores al arrepentimiento. Y quiero terminar con esto. No sé, ya me faltaron poquitos. Te los digo en otra predicación. O te los digo así rapidito. ¿Sí? Aquí hay algo muy interesante. ¿Sabías que entre los 12 discípulos, termino con este, de entre los 12 discípulos, el otro Simón, llamado también, a Tadeo, le veo también por sobrenombre Tadeo, o también conocido como Judas. Para diferenciarlo de Judas le decían Tadeo o Leveo, que por decir es como cuando al Guillermo le dices Memo, algo así. En vez de decirle Leveo, le decía Tadeo, para no confundirlo con Judas Iscariote, pero que también él era Judas. ¿Sabías que la Biblia nos dice en Marcos 6:3 que este Judas era hermano de nuestro Señor Jesús? ¿Si has leído la Biblia? Hijo de María y José.
Judas, hermano de Jacobo, no Jacobo, el hermano de Juan, ¿sí? Sino que para diferenciarlo de Judas Iscariote, era conocido también, así como a los Guillermo les dicen Memos, a Leveo le decían Tadeo, ¿sí? Pero era Judas en realidad, hermano de Jacobo, hermano del Señor Jesucristo. Y por eso está la carta de Judas antes de Apocalipsis. Y la Biblia dice ahí también en el libro de Judas, ¿verdad? Él mismo da su currículum y él dice quién es. Judas viene de Judá, Génesis 29:35, hijo de Lea también, y Judá significa alabaré o celebraré a Jehová. Judas, tanto Judas como el Iscariote no vivían de acuerdo a su nombre, ¿sí? Acuérdate que Judas el Iscariote, el traidor que entregó a nuestro Señor, ¿tú crees que alabó a Dios haciendo lo que hacía? Cantamos, somos una alabanza caminando. En su caminar, todo lo que hagas, alaba a Dios. ¿Sabías eso? Todo lo que tú hagas con tus manos o que todo tu lugar donde tú vayas, alaba a Dios. Tu comportamiento alabará a Dios, estés donde tú estés. Pero ni Judas, el hermano de Jacobo y hermano de nuestro Señor, ¿sí? Hablando terrenalmente, ¿verdad? Ellos no vivían conforme a su nombre. Y yo te digo el día de hoy, tienes que alabar a Dios. Tienes que alabar a Dios. Tienes que alabar a Dios. Vea la palabra, Romanos 12:2, y ponte de pie. Recordándote lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 9, verso 13. Dijo nuestro Señor, yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué fácil le hubiera sido a nuestro Señor haber escogido al escriba. Qué fácil le hubiera sido al Señor, hubiera escogido al sumo sacerdote. Qué fácil le hubiera sido al Señor haber escogido a aquel centurión. Qué fácil le hubiera sido al Señor haber escogido, ¿verdad?, a Jairo, a miembro del concilio respetado entre todos. Qué fácil le hubiera sido, ¿sí? Pero dice la Escritura en Romanos 12:2, ¿para qué fueron escogidos? ¿Ya lo tienes? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene una buena voluntad para ti, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para ti no es que tú mueras siendo un don nadie. No es que tú te vayas, ¿verdad?, a descansar al panteón, no habiendo hecho nada para Dios. Estos 12 hombres hubieran muerto sin haber hecho nada para Dios. Y la Biblia nos dice en el libro de Hechos que cuando Pedro es apresado y llevado a la cárcel, ¿sí?, la Biblia nos dice también acerca de Jacobo. La Biblia nos dice en Hechos 12:1 y 2, que Herodes mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan, el hermano del apóstol, pastor y profeta Juan. Dice la Escritura, es del único del que la Biblia menciona cómo fue su muerte. ¿Sí? Jacobo, el hermano de Juan, el que probablemente es el Jacobo que escribió Santiago, porque ya no hay más cartas de Santiago, porque Herodes le quitó la vida a espada. Y dice la Biblia ahí en el libro de los Hechos, lo mató a espada. Tú no puedes morir sin haber hecho algo para Dios.
Tú no puedes morir sin haber transformado las vidas de las personas a través del Espíritu Santo y que te use. Tú no puedes morir, irte de esta tierra sin haber llamado a almas al arrepentimiento. Tú no puedes irte de esta tierra sin haber cumplido la gran comisión de nuestro Señor, que fue y te dijo: por tanto, ir y hacer discípulos, así como yo lo hice, dijo el Señor. ¿Sí? Enseñándoles que guarden y todos los mandamientos, ¿sí? Y los vivan. Y después que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús nos ha dado una comisión, nos ha comisionado a hacer algo. Tú no te puedes ir de esta tierra sin haber hecho eso. ¿Sí? Hoy tienes que saber esto. Hoy guarda en tu corazón que Dios se fijó en ti, como en estos apóstoles. Dios se ha fijado en ti. 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 ¿Alguna vez se hubieran imaginado haciendo lo que hacen? ¿En su juventud se lo hubiera imaginado? ¿Siendo quien es ahora se lo hubiera imaginado? Porque Dios dijo: yo vine a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Yo vine a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y así como la vida de estos hombres que no vivían de acuerdo a su nombre, Dios les dio un nombre. Dios les dio un nombre y Dios conoce tu nombre y Dios sabe tus apellidos, Dios sabe tu edad, Dios sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza, Dios sabe todo de ti. Dios sabe tus pensamientos, Dios sabe lo que vas a decir antes de que las palabras estén en tu boca. Dios sabe los pensamientos tuyos. Dios te conoce a la perfección. Solo dile: Señor, transfórmame, Señor. Levanta tu mano al cielo y dile al Señor: transfórmame, Dios. Transfórmame, Señor. Transforma mi mente, mi forma de pensar. Dile al Señor: dame pensamientos del reino. Dile al Señor: dame palabras del cielo. Dile al Señor: dame tu palabra, dame tu ley, Señor. Pon en mi boca palabras de tu Espíritu Santo, de la espada de tu Espíritu Santo, para penetrar hasta los tuétanos de las personas que me escuchan, que pueda yo partir el alma. Dile al Señor: dame la autoridad, Señor, que tú me has dado, Padre. Dile al Señor: dame la autoridad como se la diste a tus discípulos y les dijiste: vayan y en mi nombre echen fuera demonios y en mi nombre sanen a los enfermos. Dile al Señor: dame esa autoridad, Señor. Dile al Señor: yo quiero vivir de acuerdo a mi nombre, al nombre que tú me has dado, Señor. Dile al Señor: quiero vivir como se vive un ciudadano en el cielo. Dile: Señor, yo quiero ser ese ciudadano, Señor. Ese nombre que tú me has dado, Padre. En tu nombre, Señor Jesús. Padre, yo lloro por todos tus hijos, oh Dios, que irán conforme a tu parábola, Señor. Irán a sembrar, Señor. Irán a sembrar la semilla que es tu palabra, Señor. Y declaro, Señor, y profetizo, Señor, sobre de ellos, que la semilla que ellos echarán caerá en buena tierra, Señor. Caerá en buena tierra, Padre. Que la fe se les multiplicará, oh Dios. Serán Tomás de acuerdo a su nombre, no de acuerdo a sus hechos. Serán un Tomás, Señor, que tengan una fe multiplicada, Señor. En tu nombre, Dios. Serán, oh Dios, gente como Felipe, Dios, que sabe, oh Dios, señorear en tu nombre, Señor. Será gente como Juan, con el favor tuyo, oh Dios. Serán gente, oh Dios, como Leví. Serán gente, oh Dios, como Mateo, Padre. En tu nombre, Señor, yo los bendigo a todos ellos. Oh Padre, usa sus vidas, oh Dios. Usa sus vidas, Señor. Usa sus vidas, Señor. Engrandécete en ellos, Señor. Padre, tu palabra dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán.
Padre, esas señales seguirán a estos tus hijos porque han creído a tu palabra, Señor. Han creído a tu palabra, Dios. Han creído a tu palabra, Señor. Profetizo sobre ellos tu palabra, Señor Jesús. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.